Bienvenidos a nuestro programa de fe, esto es Palabra de Fe. Bienvenido, todo aquel que está escuchando nuestro programa. Hoy estamos a través de nuestra radio online, ¿sí? Radiopalabradefe.com, ¿sí? Radiopalabradefe.com, tú te podés allí conectar también a través de nuestra radio online, ¿sí? ¿Cómo lo haces? Bueno, andás al buscador allí, ¿sí? Y escribís radiopalabradefe.com, ¿sí? Y encontrás allí nuestra página, le das play y podés escuchar nuestro programa en vivo a través de internet. Sí, estamos en vivo a través de la onda radial, ¿sí? Radio América 1450M para gran parte del país, estamos transmitiendo vía internet, ¿verdad? La radio nos toma y nos larga al aire. Estamos en los estudios de Radio Palabra de Fe, ¿sí? Bueno, hoy con un programa poderoso de fe. Realmente poderoso. ¿Por qué? Porque hoy es ese programa que vos estabas esperando para que cosas sucedan en tu vida, ¿sí? Realmente tú estás allí y dices, bueno, qué cosa estar aquí en casa, con esto realmente todos lo sabemos, la verdad, lo que está sucediendo en todas partes, ¿sí? El brote de esta enfermedad, ¿sí? El coronavirus, que todo el mundo, tiene temor, ¿sí? Las personas están con mucho temor, están preocupadas, están aisladas realmente, ¿sí? Esto realmente tiene preocupado a muchísima gente, ¿sí? Pero hoy quiero realmente enseñarte acerca de fe, ¿sí? Hoy quiero bendecirte, hoy quiero realmente que tú entiendas, ¿sí? Que la palabra de Dios tiene poder en este tipo de circunstancias, ¿sí? Dios está al control, Dios está al control. Así que ponete ahora, ¿sí? Ponete ahora desde un punto de vista receptivo, ¿sí? Trata de estar receptivo a la palabra, ¿sí? Esto es muy, pero muy importante, ¿sí? Porque si tú tomas la palabra hoy y la aplicas, cosas van a comenzar a suceder en tu vida. Voy a arreglar un poquito el micrófono, ¿sí? Cosas van a empezar a suceder en tu vida y esto es poderoso para que las cosas realmente funcionen en el mundo espiritual, ¿sí? Si tú tomas la palabra y tú la practicas, cosas van a suceder. Ahora, si tú tomas la palabra livianamente y no la practicas, ¿sí? Simplemente es un conocimiento. Es un conocimiento de Dios. Pero tú no tienes realmente que conocer de Dios. Tú tienes que conocer a Dios. No debes conocer de Dios, debes conocer a Dios. Y pastor, ¿cómo yo conozco a Dios? ¿De qué manera yo puedo conocer realmente de esa manera? ¿Sí? En primer lugar, tú tienes que comenzar a conocer de Dios. Tienes que escuchar la palabra, tú tienes que leer la escritura, ¿sí? Realmente la pones allí delante de los ojos y en el corazón y cosas comienzan a suceder en tu vida. Ahí estás conociendo de Dios, ¿sí? Te informas allí, recibes enseñanza y conoces de Dios. Pero no es lo mismo conocer a Dios. Y aquí está el punto. Hoy quiero enseñarte de fe porque hoy quiero realmente que tú conozcas, ¿sí? De Dios. Pero también que conozcas a Dios, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Ahora quiero que tú entiendas las dos partes de la fe, ¿sí? ¿No, verdad? La parte teológica, la parte de lo que es el conocimiento, ¿verdad? Tú recibes la palabra, tú la escuchas allí, la tomas, ¿sí? Pero ahora viene la parte de la ciencia de Dios, ¿sí? Sabiduría de Dios para todas las cosas. Comienzas a hablar, ¿sí? Lo que realmente estás aprendiendo, ¿verdad? Pero ahora vamos a aprender, ¿sí? en otra área. Yo quiero ahora que tú aprendas acerca de conocer a Dios.
conocerlo realmente a Dios. Bueno, Dios te habla. ¿Vos sabías que Dios te habla? Sí, Dios te habla. Y para casos extremos como lo que estamos pasando ahora, ¿sí? Estos problemas que hay, ¿tá? A causa del, bueno, el coronavirus y todas estas cosas que están pasando, esta pandemia. Tú tienes que conocer a Dios ahora. Perdón, a Dios. Esto realmente es recibir de Dios. Es la ciencia de Dios, es la revelación de Dios a través de la fe. Vamos conmigo a la Escritura, porque esto es muy importante, ¿sí? Y quiero que tú lo veas en la palabra de Dios, conmigo. Ve conmigo al Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, ¿sí? Y quiero que tú veas algo, ¿sí? Conmigo, por supuesto. Para eso tenés que ver la Escritura y realmente ponerla delante de los ojos y en tu corazón. Esto es muy importante, ¿sí? Jesús está hablando aquí, en el Evangelio de Juan, ¿sí? Y dice estas palabras. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 26. Dice así: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Sí? Esta es la relación de Jesús con el Padre, ¿sí? Jesús conocía a Dios. Él está escuchando a Dios, está escuchando la ciencia de Dios, el poder de Dios, la revelación de Dios. Pero para que él conociera de ciencia, ¿sí? El conocer de Dios, ¿sí? Él primero conoció de Dios. Mire lo que dice acá. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando haya levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceré que yo soy, y que nada hago por mí mismo, que según me enseñó el Padre, así hablo. Escucha, aquí Jesús está hablando lo que escuchó del Padre, ¿sí? Lo que Él le enseñó, ¿sí? Lo que fue revelado a Jesús por medio de la Escritura, ¿sí? Él tenía una relación con el Padre, ¿sí? Él sabía y le conocía, ¿sí? Pero también Él escuchaba del Padre, Él vivía la fe, ¿sí? Vaya a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Y dice así el verso 19 del capítulo 5 de Juan. De cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Bueno, lo que ve hacer, aquí hay algo, ¿no verdad? Acá Jesús ya está viendo lo que el Padre hace, ¿sí? Escuche, está viendo. Si tú no naces de nuevo, ¿sí? Tú no puedes ver el reino de Dios. Bueno, aquí está la cosa, ¿no verdad? Cuando tú naciste de Dios nuevamente, tú puedes ver la mano de Dios manifestándose, ¿sí? La ves, ¿sí? Estamos hablando de ver la mano de Dios moviéndose en cada área de tu vida. Mire, y lo que dice Jesús es muy simple, ¿no verdad? Lo que no puedo hacer nada por mí mismo, porque una vez que yo veo la mano de Dios obrando, ¿sí? Obrando, yo la hago, porque yo hago lo que el Padre hace, porque el Hijo hace las cosas igualmente que el Padre, dice aquí. Porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Es decir, Dios le dio a Jesús, ¿sí?, de hacer las obras del Padre. Escuche, el Hijo, está hablando del Hijo, Él es el Hijo, ¿sí? El Hijo. Él hace las obras que el Padre hace. Muy bien. Entonces hay un nivel de revelación, de comunión aquí, ¿verdad? ¿Sí? De comunión. ¿Sí? Lo que ve hacer al Padre, el Hijo lo hace igualmente. Es tremendo, ¿verdad? Ahora, cuando tú naciste de Dios, ¿sí?, ¿qué sucedió en tu interior? Naciste nuevamente, hay un nuevo nacimiento, ¿verdad? ¿Cómo lo hago, pastor? ¿Cómo nazco de Dios? Bueno, en primer lugar debes creer que Jesús es el Señor, que el Dios Padre lo resucitó al tercer día, ¿sí? Y que Dios envió su Espíritu Santo
para que more en ti. Es necesario que tú sepas. Y si tú lo crees, eres nacido de Dios. Dice, pero cuando tú naces de Dios y naces del Espíritu de Dios, ¿sí? Tú puedes ver el reino de Dios. Allí Dios se revela en tu vida. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos hechos de Dios. Escuche, mire. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, tú tienes la misma potestad que Jesús tenía. Hijo de Dios. ¿De qué manera? Dios Padre le dio potestad. ¿A quién? Al Hijo. Entonces Jesús decía, igualmente yo hago lo que hace mi Padre, porque yo veo a mi Padre, yo veo el reino de Dios moverse. ¿Sí? Entonces si tú crees esa palabra, ¿sí? Tú realmente comienzas a conocer de Dios y ves el mover de Dios en cada área de tu vida y ahora quieres conocer a Dios más íntimamente. Lo quieres conocer allí más en lo íntimo, quieres establecer una relación con Él y quieres escucharle a Él, ¿sí? Escuchar a Dios. Bueno, tú escuchas a Dios. ¿De qué manera? Bueno, vaya conmigo, vamos a ver lo que Jesús hacía, ¿verdad? Mire, esto es poderoso. Juan capítulo 5, de nuevo. Pero ahora vamos al verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Escuche, yo nada puedo hacer por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Bueno, cuando vos comenzás a conocer de Dios, ahora querés conocer a Dios realmente en tu interior. Comienzas a hacer la voluntad de Dios. Y según escuchas a Dios, comienzas a juzgar o hablar, ¿sí? Acerca de ciertas cuestiones, ¿sí? Recibes revelación de Dios, recibes la ciencia de Dios, escuchas a Dios, ¿sí? En lo más profundo de tu ser, escuchas a Dios, ¿verdad? Y hoy quiero enseñarte este principio porque vamos a desarrollar un tema poderoso, ¿sí? Un tema poderoso de fe, y esto realmente es muy importante. ¿Sí? ¿Conociste de Dios? Sí. Bien, yo sé que Dios es mi sanador. Yo sé que Dios es mi armadura, mi ardaga, es mi cerco de protección. Yo sé que Dios me cuida, me protege, ¿sí? Yo sé todas esas cosas. Pero ¿por qué no se ponen en práctica esas cosas? ¿Por qué no es realmente tu escudo de protección? ¿Por qué Dios no es realmente tu armadura? ¿Por qué te enfermas? ¿Por qué pasan cosas? ¿No, verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, aquí hay algo, ¿sí? Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Son cosas muy distintas, hermano. Conocer a Dios es tener la seguridad, ¿sí? De que Dios hace la obra, ¿sí? Lo hace. Como lo hacía en la vida de Jesús estando aquí en la tierra, ¿sí? En carne y sangre, estando Él como un humano, así como nosotros, por supuesto, un hombre, ¿sí? De la misma manera, Jesús vivía la fe, porque Él vivía lo que realmente Él escuchaba del Padre, ¿sí? Y Él soltaba las palabras del Padre, y según escuchaba del Padre, así Él hablaba. Entonces Él soltaba esas palabras que hacían que la mano de Dios se moviera. ¿Por qué? Porque Él realmente escuchaba de Dios y soltaba la palabra de Dios y las cosas pasaban. Él recibía esa palabra y esa palabra que Él soltaba realmente hacía la obra. Veamos algo muy poderoso de Dios, ¿sí? Y está obrando Dios a través de Jesucristo, ¿sí? Hay algo poderoso de Dios. Mire qué cosa poderosa es esta, ¿sí? Vaya conmigo a Mateo, en el capítulo 8. Vamos primero a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Mire cómo obró Jesús aquí.
¿no, verdad? El verso 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, pero el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, dijo así, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Wow. Ahora, escucha, ¿sí? Jesús escuchaba al Padre, ¿sí? Jesús escuchó del Padre, ¿sí? Y él fue a donde estaban los discípulos, ¿sí? Y algo sucedió en Jesús. Había una unción sobre él, ¿sí? Que él estaba sobre el elemento del agua, ¿sí? Pero Jesús es hombre aquí, ¿eh? Jesús es hombre, ¿sí? Había una unción poderosa que a Jesús, por medio de este poder, ¿sí? Él iba desplazándose sobre un elemento. Y miren qué sucedió. Esto es poderoso. Escuche y escuche atentamente. Estos discípulos se asustaron, ¿sí? Vieron un fantasma en el medio de la oscuridad, una tormenta tremenda prácticamente, porque había una luz allí. Esa luz era Jesús, esa unción que le envolvía, ¿no, verdad? Y un discípulo, Pedro, dio voces, dice que gritó, ¿no, verdad? Dice, si tú eres, di que yo vaya a ti. Y enseguida Jesús dice que le respondió, ten ánimo, yo soy, ven, no temáis, ven, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Bueno, Pedro recibe esa palabra y entra en la unción con Jesús. Entra en la unción con Jesús. Esa ardaga, esa unción, ese poder que envolvía a Jesús, estaba también sobre Pedro. Recuerde, Jesús no había muerto aún por los pecados, el Espíritu Santo no estaba en Pedro, y esa fe de Pedro le fue contada por justicia, y él entra realmente en esa unción y comienza a caminar sobre un elemento como el agua. ¿No, verdad? Un hombre, igual que Jesús, un hombre de carne y hueso. Entró en la unción, entró a caminar en la unción, algo le protegía. ¿Y qué sucedió? ¿Sí? Algo pasó allí. ¿Sí? Algo sucedió. Pero antes de eso, le quiero decir algo, ¿no, verdad? Eso le protegía a él y protegía a Pedro. Protegía a Jesús y protegía a Pedro ¿de qué? De no hundirse. Eso es una armadura, es una ardaga, es una unción, es un poder espiritual. ¿No, verdad? Es un milagro. Ahora, Jesús también hizo un milagro en el cual él toca con su mano, en el capítulo 8 de Marcos, a un leproso. Y dice que este leproso recibió la sanidad. Ahora, es interesante. Jesús no quedó leproso. Qué interesante es esto. La lepra es sumamente contagiosa. Es muy contagiosa. Sin embargo, Jesús tocó a este leproso. Dice que la lepra desapareció. Ahora, ¿qué les pasó aquí? ¿Por qué Jesús no recibió, ¿sí?, de esa enfermedad? No se contagió, ¿sí? Porque había algo que impedía que esa enfermedad avance, que esa enfermedad toque a Jesús, ¿sí? Tal vez, si usted se pone a pensar, ese poder que envolvió, ¿sí?, a Jesús allí en el agua, en ese lugar donde estaba en el medio del mar, y también a Pedro, ese poder estaba sobre Jesús.
Tal vez es un poder espiritual que tú no ves. Tal vez es un poder espiritual que está alrededor de ti también. ¿No, verdad? ¿Y qué sucede? Bueno, la enfermedad no llega a ti. La gripe no llega a ti. La lepra no llega a ti. ¿Por qué? Porque es la unción de Jesús. Y en este tiempo, voy a concluir con esto, nos quedan 10 minutos. Quiero decirte algo, ¿sí? Conocer a Dios quiere decir realmente conocer lo que tú puedes hacer a través de la fe, ¿sí? Tú lo puedes hacer como Jesús lo hizo. Conocer a Dios es realmente darle lugar a Él, ¿sí? De lo que Él antes está diciendo. No es conocer de Dios, es conocer a Dios, ¿sí? Escuche, Jesús conocía a Dios y Él fue y tocó a ese leproso. No quedó leproso. Ah, como dije antes, pastores, que era Jesús. No, Jesús dijo, lo que yo hago, ustedes lo van a hacer. Él lo dijo, bueno, hombres de poca fe, no hagan esto porque solamente yo lo puedo hacer porque soy el Hijo de Dios. No, Jesús dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? No dijo también cualquiera que le dijere a ese monte, ¿sí?, que se desarraigue, se va a desarraigar. Cualquiera. O sea, no está diciendo Jesús, bueno, yo lo hago porque soy el Hijo de Dios. No, no, no. Cualquiera. O sea, cualquiera que sea un hijo, que haya recibido la potestad de ser llamado hijo, puede hacer las cosas que yo hago. Y aún mayores cosas hará. Porque yo voy al Padre y envío la promesa del Espíritu Santo, el cual está en usted, y a través de usted opera el poder de Dios con esa daga de protección, con ese poder de Dios, el cual te permite estar protegido aún de enfermedades viróxicas. Coronavirus. ¿Qué es tu protección? Bueno, tu protección es cuidarme un poco, me lavo las manos, tengo cuidado con la ropa, me saco la ropa antes de casa, el calzado, bueno, alcohol en gel en mis manos, bla, 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 bla. ¿Realmente esa es tu protección? Si tú lo crees, así será. Pero no es la protección de Dios, ¿sí?, ante esa enfermedad, ¿sí?, estas prevenciones. La protección de Dios ante esta enfermedad es tu fe. Si tú le crees a Dios, si tú le crees a Dios, esa protección viene a tu vida. De lo contrario, no. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo así, para el que cree todo es posible, pero para el que no cree, no. Porque muchos creen de Dios, entienden de Dios, pero no conocen a Dios. Y esas son cosas distintas. Jesús dijo, lo que escucho de mi Padre, eso hago. Porque yo nada puedo hacer por mí mismo. Él está diciendo, es Dios que tiene esa unción sobre mi vida. Es Dios que la puso ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo hablo las palabras que escucho de mi Padre. Juan capítulo... Escuche. Juan capítulo 3, verso 34, dice que el que oye las palabras, el que habla las palabras de Dios, Dios le da el Espíritu sin medida. Hablando de Jesús. Entonces, hay algo. Jesús escuchaba y hablaba, pero él realmente vivía la fe. Vivir la fe provoca realmente que tu vida tenga frutos de fe. Frutos de fe. Ahora, si tú le crees al viento, le crees a la tormenta, como lo hizo Pedro, él miró el viento, miró la lluvia, miró el mar, ¿sí? ¿Y qué pasó? Se hundió. ¿Por qué? Porque le creyó a los elementos. Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, aquí hay algo poderoso, hermano. La duda viene por mirar y escuchar y mirar otras cosas. Pedro escuchó la tormenta, Pedro escuchó el viento, Pedro miró el viento, Pedro miró la tormenta, ¿sí? Pero él estando allí escuchó otras voces. ¿Cuáles son tus voces hoy? ¿Es las voces de los medios o es la voz de Dios? ¿Es las voces de los médicos? ¿Es las voces, no sé, de la internet? ¿Sí?
Todas esas cosas que te comparten acerca de esta enfermedad. ¿O estás escuchando a Jesús? ¿Estás mirando a Jesús? ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo te dejo esa pregunta el día de hoy, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? Te bendigo en el nombre de Jesús. Espero que este programa haya sido poderoso de fe para tu vida y para mi vida, ¿sí? Estamos a través de la onda radial. Hoy sí estamos transmitiendo a través de Radio América, ¿sí? Para gran parte del país, y a través de Facebook, ¿sí? En nuestro muro Ministerio Luis Miravalles. También estamos en nuestra radio online, ¿sí? Radiopalabradefe.com. Lo podés descargar también a través de tu app, ¿sí? Podés descargar nuestra radio, ahí tenés Palabra de Fe todito el día. ¿Cómo hago? Andá a Play Store y descarga, ¿sí? Radio Palabra de Fe. Vas a encontrar un icono celeste, como Uruguay, ¿no? Celeste, y un micrófono con una paloma blanca, ¿sí? Esa es la app de la radio. Tú la descargas en tu celular, ¿sí? Ahí tenés Palabra de Fe todo el día y música seleccionada realmente para que tú vivas la fe, ¿sí? Te exhorto a que, bueno, juntos, ¿sí? Estemos reunidos, orando, cada uno en su hogar, ¿sí? El próximo domingo no tenemos reunión. No tenemos reunión, ¿sí? En la iglesia no va a haber reunión, pero vamos a estar a través de Facebook, ¿sí? Ministrándote. Te bendigo en el nombre de Jesús, ¿sí? Ya nos quedan unos pocos minutos, ¿sí? Estamos ya terminando la transmisión. Les recuerdo, ¿sí? Y esto es poderoso, ¿sí? Les recuerdo que Dios te ama, que yo te amo y que Jesús es el Señor. Chau, chau.